Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que habitualmente os conectéis a estos flashes de mercados. Mi nombre es Javier Checa, soy el director de comunicación de Openbank y esta tarde vamos a volver a abrir esta ventana a los mercados para intentar entender un poco la actualidad de todo lo que nos rodea en un día más con los clientes de Openbank, también con la gente que no es cliente, pero que quiere seguir un poco la actualidad de los mercados a través de nuestra visión. Bueno, sin más dilación, voy a pasar a saludar a Gonzalo Pradas, director de Open Bank Wealth. Hola, Gonzalo, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y como has dicho tú, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Disculpas por aquellos que se intentaron conectar el jueves pasado. Y esperamos que hoy todo lo que vamos a contar sea de interés, haya preguntas y podamos responder no sé si todas, pero por lo menos al máximo número de ellas. Bueno, pues si acaso, como luego la gente a veces se nos queja y nos dice, oye, que he mandado mi pregunta, pero al final nos llegan tantos que hay un tiempo material para leer y no es posible siempre leerlas todas, pues animamos a la gente desde ya que nos mande su pregunta y intentaremos llegar al máximo posible en la próxima media hora. Bueno, Gonzalo, yo creo que están empezando a entrar preguntas, también un poco con lo que vimos, con los que sí se pudieron conectar también el otro día. Yo casi empezaría por pedirte a lo mejor que pudiéramos abrir fuego un poco con la visión que tenemos en estos momentos un poco del mercado y a partir de ahí, si te parece, vamos empezando a hablar un poco a dar paso a las preguntas que nos van llegando. Perfecto, pues lo hemos ido diciendo en las notas que hemos ido mandando, en los flash de mercados por email y también en el webinar que hicimos más a inicios de año. Eh, este año está siendo muy, muy diferente según en qué gran masa de activos estés invertido. Muy complicado para la renta fija y una grandísima oportunidad para la renta variable. Esto es una diferencia sustancial con el año pasado, por supuesto, porque el año pasado no es que diera igual, pero desde las grandes caídas debido al inicio de la pandemia, todo subía. Y cuando digo todo, sé que estoy generalizando, pero la realidad es que en cuanto a grandes masas de activo, era así. Este año, pues el gran comportamiento de los activos de renta fija y sobre todo corporativa el año pasado, pues hace que ya estén agotados. Este año también que los tipos de interés oficiales estén en negativos desde hace ya bastante tiempo, hace que no haya, que no haya más suelo, no haya más contracción posible. Y luego, por otro lado, obviamente están las amenazas de inflación que acarrea el hecho de que haya un crecimiento económico, pero sobre todo que estos tipos de interés estén tan abajo. Y eso para la renta fija está siendo tremendamente complicado. Para la renta variable, pues crecimiento económico que se esperaba en Europa pero no llegaba y ya está llegando, con lo cual Europa también con un resultado de lo que llevamos de año espectacular. Con lo cual, como te digo, muy distinto según, yendo a grandes masas de activo, donde estés posicionado. Uh-huh. Mira, Gonzalo, a partir de todo esto que estás contando, veo que empiezan a llegar preguntas. Por ejemplo, leo por aquí, soy un reconocido cliente conservador y tengo la estrategia Kuala Lumpur. Veo que estoy en negativo en lo que va de año. ¿Me podéis decir qué es lo que está pasando? ¿Qué estáis haciendo para hacer frente a este escenario y si pensamos que esto va a remontar? A ver, sí, sí, claro que creo que va a remontar. Porque, a ver, yo creo hay varias razones. Y voy a intentar traducirlas o llevarlas, resumirlas a tres. Primero, ya está remontando. ¿Vale? A último liquidativo, esta estrategia, lo que llevamos de año, está perdiendo un 0,65 y ganando desde inicio anualizado un 2,04. La semana pasada, a cierre de mayo, estaba en menos 0,75 y 2 semanas antes en menos 1,25, con lo cual ya está remontando. ¿Vale? Dos, creemos y estamos convencidos que va a remontar porque ya estamos llevando a cabo cambios, seguramente drásticos. ¿Vale? Seguramente drásticos porque creemos que deben ser así, porque a la vez son consistentes y coherentes con lo que creemos. La situación actual
como pintaba antes, es tan bipolar o dicotómica que nos hace ser así de drásticos. Porque con las carteras más conservadoras, y en particular Kuala Lumpur, lo que debemos hacer es cambiar el ratio de riesgo-rentabilidad o el ratio de captura de rentabilidad. Es decir, cuando suben los mercados, sean de riesgo o no riesgo, capturar más, mientras que nos quedemos en la misma captura, digamos, de mercados bajistas. Eso nos va a compensar mucho más y va a ser muchísimo más eficiente. Y tercero, va a remontar también basado en el histórico porque así lo hemos conseguido en el pasado. Entonces, creo que nos da cierta credibilidad. Llevamos gestionando estas estrategias más de 2 años y medio, que han sido muy complicados el año pasado, pero muy complicados también en 2019, final de 2018, y eso nos debe dar cierta credibilidad de que sabemos aplicar de manera rigurosa, pero también de manera muchas veces innovadora, ciertas estrategias y también tácticas para salir de momentos así. Me gusta la pregunta que nos hace llegar Mario, que dice, ¿por qué tenéis unas perspectivas tan negativas en renta fija? ¿Cómo puede ser que el escenario en apenas un año se haya modificado tanto? Y sobre todo, ¿cómo lo estáis capeando? Pues, ¿cómo puede ser? Ahora lo decimos, pero la realidad es que lo es. Para que se haga una idea, Mario, desde inicio de año no hay ninguna clase de activo, salvo renta fija corporativa high yield, dentro de renta fija, que gane dinero. Todas están en negativo. Cualquier tramo de gobiernos, cualquier tramo o región, geografía de corporativos investment grade o de alta calidad, incluso deuda emergente. Para que se haga una idea, Mario, decía antes, Kuala Lumpur en lo que llevamos de año, desde 31 de diciembre, lleva una rentabilidad negativa de 0,65%, pero es que un índice de renta fija agregada, como el índice de referencia de Kuala Lumpur, lleva un 2,80 al mismo periodo. 2,80 negativo, 2,80 de caída, 2,95 a 31 de mayo. Entonces, está sucediendo y está sucediendo de manera general y tan generalizada como digo, en todo menos en renta fija high yield, por las razones que decía antes. Agotamiento de sobre todo los bonos corporativos después del gran rally del año pasado, los tipos de interés están donde están y la inflación parece que por fin los agentes del mercado se empiezan a dar cuenta de que es un hecho que está subiendo y que va a subir. Para mí, y perdona que alargue un poco la respuesta a la pregunta de Mario, para mí lo importante es ¿y a partir de ahora qué? He dicho cómo nos estamos posicionando, pero desde un punto de vista de mercados, ¿a partir de ahora qué? A partir de ahora, en renta fija, casi más de lo mismo. Digo casi porque lo que esperamos es que deuda de mercados emergentes, bonos de mercados emergentes, también esté en positivo, muy reducido, pero en positivo, de aquí a 5 años cada año. Pero esa subclase de activo, junto con renta fija corporativa high yield, serían, en base a nuestros análisis, las únicas clases de activos, subclases de activo dentro de renta fija que estarían positivas de manera anualizada para los próximos 5 años. El resto, todo lo demás, estará negativo. Bueno, porque Gonzalo, y además, de hecho nos preguntan, porque estoy viendo que Guillermo también nos pregunta, ¿y en cuánto tiempo creéis que volverá a ser atractiva la renta fija? De manera general, y lo que nos importa a nosotros, suficientes subclases de activo dentro de renta fija como para componer una cartera diversificada, a 5 años lo vemos en negativo, pero es que muchas de esas subclases de activo, y tengo aquí delante los papeles, a 7 años también siguen en negativo. Entonces, al final, lo que debemos saber es que en nuestro mandato, el mandato que nos han dado los clientes para gestionar sus carteras y en particular los perfiles más conservadores, debemos diferenciar muy bien qué es un activo de riesgo con qué rentabilidad me va a dar. Porque si la rentabilidad va a ser negativa, aunque la volatilidad sea muy reducida, a los que componemos carteras diversificadas no nos dice mucho. Sí nos dice cómo se comportaría junto con otros activos dentro de esa cartera, cómo de descorrelacionado está, si uno sube, el otro baja o al revés, y cómo componerlo. Una cartera solo de renta fija corporativa high yield
pues para la volatilidad que tiene eso, que lo llamamos corporativo high yield, pero recordemos que muchas veces en los medios vemos o corporativo high yield o, si va mal, bonos basura. Entonces, no vamos a componer una cartera solo de eso por un criterio de volatilidad, porque hay otras alternativas. Entonces, de ahora en adelante, lo importante es cómo compongamos eso, porque lo que vemos es que una cartera 100% de bonos, 100% de renta fija, es un riesgo cierto de perder. Y entendemos que eso es un riesgo que no queremos tener ni los clientes ni nosotros. Mira, me gusta ahí, por seguir un poco con el bloque este que estamos haciendo, un poco de renta fija, así para comenzar. Me gusta la pregunta que nos manda Marina, que nos pregunta, ¿me recomendarías pasar a una estrategia entonces de más riesgo? ¿Cómo puedo cambiar mi estrategia conservadora para contratar una de un perfil intermedio? Recomendaría pasar a una estrategia más agresiva. Si estás en tu riesgo idóneo, no. Si tu riesgo idóneo es más alto, si tú puedes asumir tanto por plazo como por potenciales pérdidas puntuales más riesgo, por supuesto, porque nuestra recomendación desde Open Bank siempre será estar en el riesgo idóneo de cada uno. Y en cuanto al tema más de usabilidad, la modificación de estrategia, creemos que es muy sencilla. Cuando estás en tu cartera, en tu cartera de RoboAdvisor, de Invertimos por ti, en opciones tienes modificación de estrategia. Y ahí seleccionas a qué estrategia, siempre que te lo permita tu riesgo. Además, te comparamos una contra la otra y es tremendamente sencilla. Juanlu, Jesús, Álvaro, nos pregunta más o menos similar. Y estando así en la renta fija, ¿dónde os refugiáis? ¿Qué alternativa le queda al cliente conservador? ¿Es momento de liquidar posiciones, tal vez de sentarse a esperar? No, liquidar es claudicar, liquidar es materializar para el que tenga pérdidas, para el que tenga ganancias, pero entendemos que nuestros clientes invierten pensando en el medio, en el largo plazo, y claudicar no es una opción. Este panorama tan oscuro que he pintado es el panorama que hay en la renta fija, y si no sabes tener la flexibilidad o no puedes tener la actividad como para hacer composiciones distintas. Entonces, más que refugiar es dónde estamos encontrando el posicionamiento óptimo en estos momentos e idóneo. Y voy a dividirlo también en tres opciones. Lo primero, bonos ligados a la inflación, que ahora están por todos lados. Nosotros siempre ha sido una clase de activo, desde muy al principio de nuestra gestión, una clase de activo dentro de activos reales, no de renta fija, porque entendemos que por inflación nos acerca a los activos reales. Y llevamos con posición, yo diría que desde finales del verano pasado, anticipando este punto. Ahora, no puede ser el principal activo en el que estar, por materias de riesgo y también por profundidad de mercado. No es el mercado más grande que pueda haber. Segundo, bonos corporativos, hasta que han aguantado, nos ha valido, pero no aguantan más. Entonces, hay que drásticamente salir de bonos corporativos, sobre todo los que peor ratio rentabilidad-riesgo tienen, que son los de alta calidad, que es investment grade. Y tercero, hacer que los extremos sean complementarios. ¿A qué extremos me refiero y cómo son complementarios? Gobiernos, bonos de gobiernos, deuda pública, tanto con duración cero o muy baja, que es mercado monetario, como deuda pública europea con duración media, y el otro extremo, renta variable. Es decir, intentar que la descorrelación entre estos dos extremos nos permita capturar las subidas de los mercados de riesgo en alguna proporción y tener un ancla cuando las cosas vayan mal en activos de riesgo, renta fija corporativa y renta variable. Esa composición, esa complementariedad de los extremos, obviamente hay más peso, bastante más en mercado monetario y también algo en deuda pública que en renta variable. Pero, por ejemplo, en Kuala Lumpur hemos incrementado esa exposición hasta un 13,5% del total de la cartera. Se queda en un riesgo marginalmente mayor al que teníamos, marginalmente, porque el riesgo que nos trae hoy bonos, o que nos da bonos corporativos de alta calidad y de baja calidad, es tan importante que un 13,5% de renta variable mantiene el riesgo bastante cercano a donde estábamos antes. Mira, me gusta también la pregunta que nos manda Álvaro. Dice,
acabo de empezar y me están sugiriendo que el mejor mercado que se adaptaría para un perfil como el mío podría ser Shanghái. ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que para un inversor que está empezando, que está dando sus primeros pasos y parece, por lo que él comenta, sin demasiados conocimientos a lo mejor en materia de inversión, puede ser bueno? Yo es que desligaría la asunción de riesgo, el perfil de riesgo a más conocimiento, menos conocimiento. El conocimiento principal, aparte de tener conocimientos y experiencia en algún producto de inversión, obviamente, el conocimiento que se necesita es sobre tu horizonte temporal y sobre tus objetivos de inversión, porque eso es lo principal. Y luego, yo creo que la propia evaluación que hacemos de la idoneidad le va a permitir a este potencial cliente, entiendo, decidir si es Shanghái, si es New York, si es Kuala Lumpur o Taipei o Dubái. Pero va más de que tengamos claro que debemos invertir para poner nuestro dinero, nuestros ahorros a trabajar, para optimizar el ahorro que hemos ido montando y que podremos montar, y saber que tenemos un horizonte temporal en base a los objetivos que nos hayamos planteado. Alberto tiene una visión un poco más contundente y nos pregunta si la renta fija tiene una evolución tan negativa, ¿por qué no se elimina directamente de las carteras? Claro. Y lo entiendo perfectamente. Cortamos por lo sano. Claro. A ver, no se elimina totalmente las carteras porque obviamente es un activo que tiene muchos atributos para funcionar en una cartera diversificada. Esto voy a intentar ir todavía más al extremo de lo que dice Alberto. ¿Por qué bonos de gobierno en Kuala Lumpur si los tipos de interés en Europa están en negativo? Bueno, porque no pretendemos comprar un bono de gobierno y quedarnos hasta vencimientos sentados en el bono de gobierno. Lo que pretendemos es utilizarlo como ancla mientras tenemos una fuente de rentabilidad positiva, que es la renta variable. Entonces, si eliminamos la renta fija, lo que estamos haciendo en una cartera diversificada, y por cierto, en renta fija estoy metiendo mercado monetario para esta explicación, pero ahora lo separo. Estamos eliminando muchísimos instrumentos, muchísimas clases de activo que nos permiten un universo suficiente para gestionar de manera muy diversificada una cartera. Entonces, no lo vamos a eliminar. Lo que sí vamos a hacer es obviar, evitar aquello que hace que el funcionamiento de las carteras no sea óptimo. Y eso para nosotros hoy es la renta fija corporativa y en particular investment grade. Bonos de gobierno de plazo medio en Europa, pero sobre todo mercado monetario, lo que debe tener claro Alberto es, ¿vamos a ganar mucha rentabilidad por esas posiciones solamente mirando esas posiciones? No, pero es que lo que esperamos de ellas es que nos anclen, nos protejan, sean un parapeto y una red de seguridad para cuando el resto de los mercados vayan mal. Pero para imprimir rentabilidad, para tener una curva positiva, por eso incluimos renta variable. Es decir, hemos juntado esos extremos que son complementarios. Vale, tengo por aquí otra pregunta que me parece que puede ser interesante. Ángel, bueno, no me queda claro porque es Ángel y entre paréntesis una A, así que no sé si es Ángel o Ángela, pero un abrazo en cualquier caso. ¿Cómo veis la renta variable ante la incipiente recuperación que viene con la vacunación masiva que estamos teniendo? ¿Crees que podemos estar a lo largo de los próximos meses todavía ante posibles episodios de volatilidad? A ver, es muy buena pregunta. Volatilidad está habiendo por cuestiones distintas al COVID desde hace muchas semanas. No olvidemos que los mercados financieros lo que hacen es adelantar el futuro y mirar a 6 meses, a 9 meses y poner en precio ese futuro hoy. Por tanto, lo que nos están diciendo los mercados es que, lo decía, ¿no?, en la pregunta, en este ritmo de vacunación, pues ya las potenciales sorpresas negativas son muy reducidas. Nosotros, los escenarios de mayor riesgo no vienen por una recaída en la pandemia, y si la hubiera, nos coge mucho más preparados.
que el año pasado, que era algo completamente inesperado y que no sabíamos reaccionar. Con lo cual, sí puede haber volatilidad, pero las causas están siendo otras. Hace 3 o 4 semanas hubo volatilidad en el mercado y la volatilidad venía por una mezcla de cambios sectoriales, pero también que entiendo que los agentes que no se habían dado cuenta de que venía la inflación vieron un 4,2% de inflación total en Estados Unidos y un 3% de la inflación core en Estados Unidos, se sorprendieron y empezaron a hablar de estanflación y de cosas, en nuestra opinión, muy raras. Por ahí sí viene la volatilidad, pero no por COVID, en estos momentos. Mira, José, Andrés, Andreu, perdón, nos están preguntando varias preguntas a lo mejor más centradas en España. Pregunta Bola de Cristal, que esta nunca falla. ¿Ves al IBEX a final de año por encima de los 10.000 puntos? Si no recuerdo mal, hoy debe estar en torno a 9.200. No he visto el cierre exacto de hoy. Sé que la respuesta a Andreu no le va a gustar. No es que no lo vea, es que no lo sé, porque en nuestro proceso y nuestra filosofía de inversión, España no es una clase de activo, es Europa. Y por tanto España es un componente de esa región a la que vamos. En Europa lo que vemos es que, y hoy es donde más positivos estamos en renta variable, el hecho de estar positivos no quiere decir que donde más tengamos sea en Europa, porque por cómo es de grande el mercado financiero en Estados Unidos, siempre va a haber más peso en Norteamérica. Pero en Europa estamos positivos porque el crecimiento económico por fin está llegando. En Norteamérica, en el Reino Unido, ya llegó y ya estuvimos muy positivos en Norteamérica. Entonces, supongo que con la corriente, con el aire de cola que tiene en esa recuperación toda Europa, pues al IBEX le tendrá que ir bien, igual que pensamos que para toda Europa de aquí a 6 meses será en relativo el ganador. Pero sobre el IBEX poco le puedo decir, Andreu. Mira, Julián, Alexander, nos preguntan por sectores concretos, sectores como que han podido sufrir o han estado bastante castigados como el turismo y sectores que lo han hecho especialmente bien en los últimos meses el último año de pandemia, como ha podido ser el tecnológico. Muy parecido a la explicación que daba con Europa versus Estados Unidos o Norteamérica. El año pasado hubo sectores que lo hicieron, que sufrieron muchísimo. Turismo, por supuesto, aerolíneas, banca, muchísimos. Este año, pero ya también en octubre, en noviembre, han hecho lo que dicen los ingleses, han hecho catch-up y en relativo, por tanto, según el horizonte temporal que cojas, lo están haciendo mejor. Sí, eso dicho, todos los sectores en renta variable están positivos en el año. Entonces, obviamente hay un coste de oportunidad hoy en estar en tecnología, o lo ha habido hasta hoy, en estar en tecnología y no haber estado en, sí, turismo. Pero nosotros a medio plazo pensamos que posicionamiento sectorial no es el caballo de batalla donde te vas a jugar la rentabilidad real. Nosotros creemos que es la asignación entre regiones más que los sectores. Al final, y también yendo a indexados, yendo a índices, si un sector está yendo mucho mejor que el resto durante un periodo de tiempo, ese sector va a pesar más en el índice, con lo cual estaremos más expuestos, pero es una consecuencia de... Lo hemos comentado antes un poco de pasada, pero Claudio nos pregunta, me gustaría saber el posicionamiento que tienen sus estrategias de inversión en mercados emergentes. ¿Qué opinión tienen de estos mercados en este momento? Pues a ver, es una muy buena pregunta porque es algo que hemos ido cambiando algo durante el año. El titular ahora mismo es positivos en deuda de mercados emergentes, mirando solo clases de activo, positivos en deuda de mercados emergentes, negativo en cambio en renta variable de mercados emergentes. Se están dando casuísticas y comportamientos en renta variable de mercados emergentes que nos están trastocando un poco la idea. Al principio del año éramos positivos en todo lo que fuera Asia-Pacífico, China y los vecinos, no tanto en mercados emergentes. Y a día de hoy tenemos la misma visión para todos. En cambio, en deuda de mercados emergentes, pues sí, tenemos un posicionamiento algo positivo. Hemos incrementado el posicionamiento y el peso en deuda de mercados emergentes, si bien
Eso no quiere decir que no haya riesgos, porque es verdad que el sesgo que tiene o la sensibilidad que tiene a tipos de interés de Estados Unidos, de la Reserva Federal, pues bueno, eso puede añadir algo de volatilidad. De cualquier manera, no son posicionamientos principales y significativos en ninguna de las estrategias. Uh-huh. Y mira, hay varias preguntas. De hecho, mira, Javier, Juan nos estaban también preguntando por preguntas muy similares, en este caso, para preguntarnos por la inflación. ¿Crees que esta subida de la inflación puede ser el principal problema o preocupación para nuestros ahorros para los próximos años? ¿Es algo que será transitorio? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo para compensar todo esto? A ver, si me permiten los que han preguntado, o sea, yo creo que hay muchas cosas metidas ahí. La inflación es es el principal problema ahora y siempre. Si nuestros ahorros están en una cuenta, están sin optimizar, sin ponerlos a trabajar. Eso por supuesto. Es verdad que en la actualidad, y desde nuestro punto de vista, desde finales del verano pasado, creemos que sí, debemos protegernos de las expectativas de inflación. Pero en eso va a variar nuestra protección o la forma que lo hacemos en el riesgo de las estrategias. Obviamente, están más amenazados los perfiles de menos riesgo que los perfiles de mayor riesgo, porque una cosa debe quedar claro. Antes hablábamos de bonos ligados a la inflación, etcétera. La mejor y mayor cobertura para la inflación a medio y largo plazo es la renta variable. Es estar expuesto al crecimiento económico. No hay otra. Por tanto, esta amenaza de la inflación va a ser más difícil, más compleja de jugar, de protegerse en los perfiles de menos riesgo. Entonces, nuestro trabajo y el mandato que nos dan los clientes es proteger esos perfiles, proteger sus ahorros para mantener el poder adquisitivo. Entonces, ya he dicho antes, bonos ligados a la inflación, salir en este momento de corporativos y la renta variable como cobertura contra la inflación. Y este problema lo tenemos hoy, lo tenemos desde finales de verano, pero creemos que lo vamos a seguir teniendo, por supuesto. Cuando la inflación sea constante, tendremos que ver cuánto es el crecimiento económico y cuánto es la inflación, porque no nos olvidemos, la inflación, gente habla de inflación buena, inflación mala. Es difícil, con el crecimiento económico que estamos esperando, que en mercados desarrollados haya inflación mala. Es difícil que la inflación esté por encima y muy por encima del crecimiento económico. Nosotros no lo pensamos. Por tanto, sí es protegerse ante esa amenaza, pero siempre sabiendo que lo más expuesto al crecimiento económico hará que estemos más protegidos. Mira, Rosa nos manda una pregunta, más bien es una reflexión, es bastante larga, voy a intentar condensarla o por lo menos sacar la esencia de lo que nos comenta. Y yo creo que puede ser una buena pregunta como conclusión, porque nos faltan un par de minutos. Básicamente lo que nos cuenta es que ella tenía claro que quería empezar a invertir. Nos cuenta también que es un perfil no excesivamente conservador, pero sí tirando a conservador. Y que después de todo esto que le hemos contado, ahora no termina de tener claro si lanzarse, si esperar, si puede ser un buen momento, si tal vez mejor esperar a lo mejor al año que viene y guardar ese ahorro. Entonces, no sé, a modo de conclusión creo que sería bueno tal vez el recapitular o el recordar a todas aquellas personas que a lo mejor se hayan quedado un poco con la duda ante las perspectivas que pueda haber o que hayas podido decir. Entonces, Gonzalo, me parece una gran conclusión. Vale, pero voy a empezar por pedir perdón, entonces, pedir disculpas porque en absoluto mis comentarios y sobre todo la descripción del panorama actual debería hacer pensar que no es el momento hoy de invertir, ni muchísimo menos. Lo primero, es manteniendo los ahorros en cuenta, estamos perdiendo todos los días. Lo que hoy te puedes comprar con 100 euros, dentro de 2 años no te lo vas a poder comprar con 100 euros. Te lo podrás comprar con 110, con 120. Por tanto, aunque siga poniendo 100 euros en la cuenta, no es lo mismo el 100 euros de hoy que el 100 euros de mañana. Segundo, una vez que ponemos a invertir
ponemos a trabajar nuestros ahorros gracias a invertir, lo que tenemos que tener claro es que, al menos en Open Bank, lo que vamos a evitar siempre y vamos a salir de ahí es el riesgo cierto de perder. Y hoy, estando 100% en renta fija, hay riesgo cierto de perder. Hoy, mañana y de manera anualizada de aquí a 5 años. Y eso es lo que nos dicen nuestros modelos, eso es lo que nos dicen nuestros análisis y eso es lo que nos dice todas las propuestas que hemos hecho de exposición de cartera. Y el posicionamiento que hoy tenemos no tiene un riesgo cierto de perder y lo que nos dice es que estaríamos en positivo de manera anualizada para los próximos 5 años. Son números y es lo que trabajamos. Por tanto, volviendo al comentario de Rosa, me ha apuntado, creo que se llamaba quien nos preguntaba, ayer era mejor que hoy, pero mañana es peor que hoy. Por tanto, hoy es el mejor momento de invertir porque es el mejor momento de poner a trabajar tus ahorros, de optimizar tus ahorros, de optimizar el dinero que has ido ahorrando. Y aún más, si me permite, Rosa, y a partir de hoy, ir adquiriendo ese ahorro, esa disciplina de montar el ahorro a través de inversión, a través de optimizarlo gracias a la inversión. Nosotros en nuestro servicio RoboAdvisor de Invertimos por Ti tenemos lo que llamamos microinvesting, que son aportaciones periódicas, diarias, semanales, mensuales. Eso también es una ayuda para olvidarnos de hoy, mañana o ayer, que el dinero vaya trabajando de forma automática y vaya a la cuenta de RoboAdvisor para poder invertir. Perfecto, Gonzalo. Te he oído hablar mucho del concepto de perder, según con qué cosas, cuando todos sabemos que tú eres muy de ganar, ganar y ganar y volver a ganar, como dicen tus ídolos. Y lo intentamos. En fin, dicho esto, aprovecho para darte las gracias por habernos acompañado una tarde más. Bueno, con todos nuestros clientes, con todo el mundo que se ha querido conectar para hablar de mercados. Me han parecido que las conclusiones, sobre todo en la última pregunta, estaban súper claras. Así que nada, por mi parte solo agradecerte que hayas estado aquí con todos nosotros, Gonzalo. Muchas gracias, Javier. A ti y a todos los que nos han acompañado. Y muchísimas gracias efectivamente a todos los que nos han acompañado una tarde más en este Flash de Mercados. Esperamos volver pronto y esperamos poder volver a contestar el máximo número de preguntas aquí muy prontito con todos los clientes de Open Bank y con todo el mundo que se quiera conectar a escucharnos. Que pasen buena tarde. Hasta luego.